Entre el 14 y el 20 de enero se registraron 3.346 nuevos contagios confirmados de COVID-19. Esto equivale a un aumento de casi un 75% de nuevos casos en relación a las cifras de hace solo un mes. Los expertos atribuyen el incremento a la nueva variante, que es conocida como pirola, pero advierten que afortunadamente el impacto en la red asistencial ha sido hasta ahora bajo. Queremos profundizar en este tema y ya está con nosotros el investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el doctor Pablo González. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, muy bien, operador. Bueno, ¿cómo lee estos casos? Aumentó en un 75% en cosa de semanas. ¿Da para preocuparse o no? Mira, depende cómo lo mires, depende de la población también la cual analices. Este es un virus que es altamente infeccioso, pero se sabe también que tiene baja letalidad. Ahora, en población adulta, sana, en general este virus produce síntomas típicos de un resfriado, puede pasar por un rinovirus, por un adenovirus, la verdad síntomas muy leves, pero en población adulta mayor o con comorbilidades, esto es personas que tienen diabetes, dializadas, con cáncer, inmunosuprimidas, mujer embarazada, puede tener algunos efectos más preocupantes. Y también muy importante destacar un elemento que informó el Ministerio de Salud, de hecho a través del CABEI, que es que la población infantil, en fondo sobre los 6 meses de edad, el 99% no está vacunado contra COVID-19. Y en esa población existe la posibilidad de que el virus produzca un síndrome que se denomina PIMS, que es un síndrome inflamatorio multisistémico que puede resultar en enfermedad grave. Claro, y que había aparecido también en otras variantes. Me acuerdo cuando estábamos hablando del COVID permanentemente, el PIMS era de lo más temido para los niños. Así es, este virus en general tiene esta posibilidad de generar ese síndrome. Pablo, ¿y qué pasa con el cuerpo humano? Porque he escuchado y he leído sobre la pirola, que es la nueva variante, que se va directo a los pulmones, que es muy agresiva. La verdad, este virus en general, el Omicron, esta es una subvariante de Omicron, recibe este nombre porque es más fácil designarlo, la verdad tiene un nombre más técnico, BA.2.86, es de la familia Omicron que tiene esta característica que es más bien un virus de sintomatología de la vía respiratoria alta, y en general no tiende a producir esta infección pulmonar que conduce a neumonía que sabíamos de las variantes anteriores o de la cepa ancestral. Ya, pero cualquier persona que tenga algún síntoma, que esté con tos, con mucosa, ¿le puede hacer sentido la pirola o puede ser otro virus de verano? Hay otros virus circulando también, este es el principal, el 75% de los casos es COVID que está circulando, pero también está circulando rinovirus, adenovirus y por tanto, según el estado de inmunidad de la persona, se puede confundir con estos otros virus. Ya. Y finalmente en estos días de altas temperaturas también circulan estos virus, porque no sé si te acuerdas tú que estaba como la mitología de que con los días de calor el virus tenía menos probabilidad de poder desplazarse o fomentar los contagios. ¿Están así o no? SARS-CoV-2 ha desafiado lo que sabíamos de virus respiratorios, que habitualmente se dan en meses invernales, que se dan en más bien espacios cerrados, en condiciones en fondo de mayor humedad. Este virus tiene la capacidad de generar olas importantes de infección durante meses de alto calor, como es durante el verano. ¿Y qué tiene esta variante pirola que nos mantiene en alerta? Porque claro, del COVID nos olvidamos ya hace prácticamente como 1 año y medio, 2 años, como que de alguna manera se relajó todas las medidas que teníamos, las mascarillas, la distancia social y todo, pero ahora la pirola nos ha vuelto a estas entrevistas, a conversar con especialistas. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué es la diferencia de otras? Claro, la principal característica es que es más infecciosa aún que las variantes anteriores, y eso significa que más fácilmente puede llegar a esta población de riesgo que no está vacunada, por ejemplo, infantes, o que está parcialmente inmune, que son las personas adultas mayores o que tienen comorbilidades y que no se han vacunado hace más de 1 año. Y por eso también el llamado del Ministerio de Salud es que esas personas que no se han vacunado hace tanto tiempo se vacunan para ponerse al día de una inmunidad más protectora que evite, en el fondo, los síntomas más graves de este virus. Ya, pero a esta altura, ¿el COVID puede provocar la muerte de una persona? Siguen habiendo casos de muerte de personas por COVID. Esto es principalmente población de alto riesgo, mayormente personas sanas, habitualmente vacunadas con sus vacunas de base al día. Es más difícil que ocurra un episodio de enfermedad grave que conduzca a muerte. Ya. Y a esta altura, doctor, ¿qué pasa con las vacunas? Porque la verdad es que uno habla con cualquier persona en la calle, me imagino que a usted también le pasa con sus amigos, como que uno se perdió ya con esto de las vacunas. Antes era más claro que la primera dosis, la segunda, el refuerzo, la Pfizer, la Sinovac, pero ahora como que uno no sabe con qué vacunarse. Se habla de una vacuna monovalente, de la vacuna bivalente, y la verdad es que la gente está un poco ahí en la duda. Así es, lamentablemente hay una sobreconfianza respecto al COVID. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos tenido COVID post-vacunación y ha sido leve, y con ello nos quedamos tranquilos de que si nos volvemos a enfrentar al virus, lo más probable es que no nos afecte de forma grave. Sin embargo, las vacunas contra COVID, si bien son muy efectivas, la protección tiende a desaparecer en el tiempo y por tanto
es importante estar atento a vacunarse de forma periódica, sobre todo esta población de alto riesgo, y por eso el MinSal ya está haciendo un llamado en preparación para el invierno, que la población adulta mayor, personas con comorbilidades, población de riesgo, infantes, mujeres embarazadas, estén al día con sus vacunas. Chile ha cometido errores con la comunicación de riesgo, como que se relajó, como que hicimos como que el COVID ya había pasado, que era parte de la historia. Pero en todo el mundo ha ocurrido un relajo, en el fondo se le ha perdido el miedo principalmente a este virus, pero es un virus de preocupación, es un virus que muta rápidamente. Esta variante virola tiene una gran cantidad de mutaciones, enorme cantidad, 30 mutaciones que la diferencian de otros linajes anteriores, y eso hace que pueda escapar la inmunidad, en el fondo la primera inmunidad que nos protege de los síntomas. La inmunidad que tenemos ahora de vacunación de base nos protege contra la enfermedad severa, contra la hospitalización, pero estas variantes que van mutando rápidamente pueden escapar la inmunidad más inmediata y producir síntomas, y por eso vemos esta alza en casos de enfermedad. Pablo, usted es investigador, trabaja en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que hemos conversado con muchos especialistas. ¿Está conforme con la forma en que hoy día se entregan los datos, que ya no hay reportes cada 24 horas como existían antes? Por supuesto, como científico quisiera siempre tener más acceso a más datos. Eché de menos un poco el no tener, al menos yo no encontré en el sistema de vigilancia, el ISP, secuenciación o demostración o evaluación si es que virola está circulando en Chile. Y era una duda que está circulando. Estos virus en fondo se suben a un avión con uno, ¿cierto? Están conectados con todo el mundo en cosa de días. Así que no tengo duda que está acá en Chile, pero eché de menos un poco que a la fecha la tasa de vigilancia o de secuenciación de estos virus ha sido menor, porque también no son tan graves. Se sabe que son más de infección, síntomas leves, pero me gustaría, por supuesto, tener más acceso a más datos. Oiga, ¿y qué recomendación se le puede entregar a los viajeros? Estamos bajo una alerta también por el dengue para los viajeros que están en Brasil, pero para el resto, el que sale de la frontera, independiente de donde vaya, ¿qué precaución tiene que tomar para, ojalá, en el extranjero no contraer esta variante? Bueno, estar al día con las vacunas, y esto aprovecho a hacer un llamado también. Está ocurriendo un brote muy importante de sarampión en Europa, muy importante, un aumento de 30 veces de casos en lo que, en el fondo, en el segundo periodo del 2023 comparado a 2022, una explosión de casos de sarampión, y hay una población en Chile que está en riesgo de contagio de ese virus, que la población nacía entre el 71 y el 81, que recibe esquemas incompletos o no óptimos. Esa población que viaja a Europa o que viaja al mundo, países donde hay sarampión, es muy importante que se ponga al día con sus vacunas. Y esto aplica también, por supuesto, a COVID. En el hemisferio norte están en invierno, ahí están ocurriendo muchos casos de infección por COVID, y por tanto importante tener las vacunas al día para evitar ese tipo de infecciones. Ya, pero si uno va al extranjero o en estos días en Chile también, ¿usted recomienda andar con mascarilla en los lugares públicos, no sé, en el mall, en el supermercado, si se va a subir a un avión? Anda harta circulación de virus, siempre es bienvenido, por supuesto, usar mascarilla para prevenir. También si uno tiene síntomas, evitar que los demás se contagien. Usar mascarilla es lo mejor que podemos hacer, lavarnos las manos como siempre, tener cuidado al fondo de no exponernos innecesariamente a personas enfermas que nos pueden contagiar algún virus. Ya. Doctor, ¿y cuánto de lo que está pasando en Europa o lo que pasó hace un par de meses allá se va a repetir en Chile cuando tengamos el invierno en junio o julio? Porque allá la variante pirola provocó problemas, sobre todo en países como España, que tuvieron que aumentar sus alertas. ¿Se puede replicar eso en Chile quizás en mayo, junio? Es posible, todo depende en el fondo del comportamiento del virus. Esta pequeña ola o este aumento de casos pirola en el fondo va a crear cierta inmunidad en la población que esperemos que dure bastante y que reduzca los casos en invierno de este mismo virus. O sea, se va creando inmunidad en la población según las olas, según las apariciones de las variantes. Por tanto, puede que nos convenga, entre comillas, ¿cierto? Nunca conviene estar infectados, pero tener estos casos de pirola ahora, porque en invierno podrían ser menor, dado que se está dando un pico, un alza en este periodo. Ahora, también la magnitud de esta ola, o estos casos en este momento que son altos, no se comparan en absoluto con las olas que tuvimos antaño, que eran olas gigantescas de infección poblacional. Ya, pero ¿hay algo de lamentada o llamada inmunidad de rebaño que tanto anhelábamos en algún minuto o no? Siempre hay inmunidad de rebaño, siempre se genera en fondo en base a infección natural y en base a vacunación, y es importante mantenerla. Vuelvo al caso de sarampión en Europa, la vacunación bajó de un 96% a un 93%, y ese 3% que parece marginal, que uno diría en el fondo qué puede afectar en la inmunidad de rebaño, tiene un impacto en inmunidad de rebaño, hace que se infecten más personas en círculos familiares y pueden infectar a aquella población que justamente no puede recibir vacuna aún porque está bajo la edad de vacunación, bajo los 12 meses de edad, por ejemplo. Ya. Doctor, quería volver al tema de las vacunas. Si una persona tiene que optar entre vacunarse con algo que sea solamente para el COVID monovalente versus algo bivalente para el COVID y también otros virus respiratorios del invierno, ¿qué es lo que le recomienda a usted? ¿Depende de cada uno, de su historial médico o no?
Hoy en día dicen que la mejor vacuna es la vacuna que está disponible. La verdad es cierto, las vacunas son todas las que están disponibilizadas, son vacunas seguras aprobadas por el ICP o aprobadas por agencias regulatorias internacionales, la FDA, la EMA en Europa. Así que la mejor vacuna es la que está disponible. Ahora, últimamente, la más reciente es una vacuna monovalente, que es la XBB 1.5. En general, las vacunas contra COVID, incluida la ancestral, la primera, protege contra enfermedad severa de COVID. Puede no proteger muy bien contra los síntomas más leves, pero eso se debe a que las variantes escapan a la velocidad de producción de vacunas. Las vacunas no pueden estar al día de la variante porque las variantes son demasiado rápidas en su cambio. Así que en el fondo el mensaje es, las vacunas disponibles protegen contra COVID severo, es importante utilizarlas, aplicarlas, son efectivas y hay que en el fondo aprovecharlas. Ya, pero usted es partidario con estos índices, a pesar de que han aumentado 75%, de continuar solamente con el plan de vacunación para, como dice el Ministerio de Salud, mayores de 65 años, personas con comorbilidad, o es partidario de que todo el país nuevamente acuda a un plan de vacunación masivo? Depende, la vacuna está disponible para todos, la verdad, todas y todos, quien quiera vacunarse puede acceder a ella. Ahora, principalmente se sabe que en esas poblaciones son de más riesgo porque ahí la inmunidad disminuye más rápidamente. Y quiero ser bien enfático en la población, en el fondo infante. Es muy importante que se vacunen para evitar estos casos de este síndrome inflamatorio multisistémico, exacto, pediátrico, que es el PIMS, que puede resultar muy grave. Y la vacuna es muy efectiva en reducir ese tipo de enfermedades. Ya, pero usted me está diciendo que Pirola es agresiva con los niños por el PIMS, pero también es agresiva con los adultos mayores por otras causas. Todo SARS-CoV-2 es agresivo con poblaciones de riesgo. Y eso en el fondo hay que siempre, independiente de si se caracteriza como menos virulenta o menos agresiva que las ancestrales, siempre hay que tenerle ojo y hay que vacunar a aquellos que están en más riesgo. Ya, y en lo que nos dice la trayectoria del COVID, que partió, no hay que olvidarlo, en Wuhan, en aquel diciembre del año 2019, y seguimos conversando, estamos en el 2024. ¿Cuándo termina esta historia, doctor? Difícilmente va a terminar. Los virus que tienen reservorios distintos al humano prácticamente no se pueden erradicar. Siempre este virus puede alojarse en algún animal, en el fondo estar latente. Aunque estemos 100% todos vacunados con una vacuna 100% efectiva, el virus, en el fondo, al tener un reservorio animal, puede seguir evolucionando en esos animales, esos reservorios, y volver a hacer el salto a los humanos. Es como el caso de influenza, y que en fondo salta todos los inviernos, veces, claro. Exacto. Entonces es un virus que constantemente en evolución tenemos que coexistir, convivir con ese virus. Distinto a otros virus como polio, que solo tiene reservorio en humanos, o la viruela, la viruela pudo ser erradicada porque era solamente, en fondo, podía existir en humanos. Ya, pero en cuanto a las variantes o subvariantes, porque estamos hablando de la pirola, que es una subvariante de Omicron, ¿podría el virus volver a crecer, a provocarnos tantos problemas como el año 2020-2021? ¿O Sí. eso es descartable, que se repotencie tanto y se vuelva muy agresivo con la gente? Bien dicho en biología que hay que esperar lo poco probable. En el fondo, la biología es muy plástica. No sabemos hasta qué nivel puede mutar este virus, ni cómo esas mutaciones pueden traducirse eventualmente en la recuperación de severidad de fondo de patología, de capacidad de inducir enfermedades graves. Por eso es un virus que es tan importante y está en constante observación. Conocemos muy poco de este virus, a diferencia de influenza que sabemos harto más, por las 100 años en fondo más que llevamos de convivencia con ese virus, llevamos apenas 3. Y entonces estamos recién aprendiendo a entender cómo evoluciona y cómo esa evolución molecular puede traducirse en patología en personas. Ya, ¿y esto se combate siempre solo con vacuna monovalente o bivalente, o existe ya a esta altura otro medicamento, alguna pastilla, alguna cosa que uno pueda hacer? Hay fármacos que son antivirales contra este virus, también hay anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son biológicos, son moléculas bien específicas que de hecho se rescatan desde las personas, después se trabajan de forma de ingeniería biotecnológica para producir un elemento protector. Y existen esas herramientas, pero son para casos bien extremos, no es lo óptimo, tampoco es costo efectivo. Lo más efectivo, costo efectivo, práctico, en fondo la mejor herramienta que contamos en la biología y la medicina para las enfermedades infecciosas son las vacunas. Ya, pero hay gente que no se quiere vacunar ya, pues. Ese es el problema. Así es, siempre va a ocurrir en el fondo que hay personas que no quieren vacunarse. A esas personas es importante escucharles el por qué no se quieren vacunar y tratar de proveerles la información que les sea necesaria para que tomen la decisión, ojalá, de sí vacunarse. Ya, doctor, lo otro, porque escucho uno mucho mita, conversa con los amigos, probablemente con la mamá,
La persona que se vacunó con la Sinovac o con la Pfizer o con la AstraZeneca en su minuto, ¿hoy día le queda algo de inmunidad del 2020, 2021? ¿Queda algo en el cuerpo de uno que puso el brazo, cuántos, 3, 4 veces fueron? Sí, sin duda. Esa es, de hecho, la que yo denomino como la protección de base, que está, en fondo, esas primeras vacunas que recibimos nos protegen contra la enfermedad severa, contra la hospitalización por COVID. ¿Y eso algo queda? Sin duda. Algo queda en el cuerpo. Sin duda, lo podemos detectar nosotros en estudios científicos clínicos que hemos hecho a través de la Universidad Católica, con el Instituto, participación de otra universidad, otro centro en Chile, que fue muy valioso, muy importante para justamente la disponibilidad de estas vacunas para la población. Muestran que esos elementos existen en la sangre, en fondo están presentes, son de larga duración, tienen memoria y nos protegen contra esta enfermedad severa. Ya. Al presentarlo yo decía que los casos han aumentado en un 75% desde enero a diciembre. ¿Cuándo hay que poner la alerta y empezar a hacer movimientos ya en el sistema de salud? ¿Cuando tengamos qué número? Bueno, es el sistema de salud el que sabe mejor que en fondo que cualquier científico o médico cuál es la tendencia. El Ministerio de Salud tiene acceso a bases de datos muy significativas, muy importantes, de cientos de miles de personas y puede hacer seguimiento de cuándo fueron vacunados, cuándo se infectaron, reportar la infección y la severidad de esa infección. Y con ello pueden determinar entonces cuánto están durando la inmunidad de esas vacunas y cuándo es necesario hacer un refuerzo, cuándo es necesario, en fondo, volver a introducir una vacuna, si la vacuna está siendo efectiva o no. El Ministerio de Salud, la verdad, es el que tiene la mejor herramienta para determinar epidemiológicamente cuándo es el mejor momento para vacunar. Doctor Pablo González, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir. No sé si es bueno que sigamos hablando de la viruela, ojalá que se parezca, pero eso no va a pasar en el corto plazo. Sin duda van a aparecer otras, pero espero que sigan siendo no tan graves como viruela. Gracias, Pablo, que le vaya muy bien. Encantado. Buen día.